Hola ñoños, ñoñas, soy el licenciado sin licencia y en esta oportunidad realizaremos una revisión general de este tomo Omnigold o Marvel Gold también es llamado, de El asombroso hombre araña, el asombroso Spider-Man. Comenzaremos con algunos términos generales, algunos datos técnicos y luego nos centraremos en el contenido de este volumen. Comenzamos con los datos que les van a ayudar a todos. Primero, un Omnigold o Marvel Gold son recopilaciones de los primeros años de Marvel Comics, al menos de los 60 o 70. Como pueden ver, son tomos bastante gruesos que van desde las 450 páginas hasta las 700 o un poquito más a veces, pero aún así son relativamente livianos. No son tan livianos como por ejemplo los Marvel Heroes, que tienen la misma cantidad de páginas, más angostos y son un poquito más livianos. No, esto igual tiene su peso. Tapa dura y las hojas tienen un buen gramaje y son de papel opaco. Pueden darse cuenta que es un papel opaco, ya que yo estoy con una luz aquí y no brilla absolutamente nada. Eso es como lo primero que tenemos que saber. Segundo, estos tomos, los Omnigold, son un poco complejos de manipular. ¿Por qué? Por su gran tamaño. De hecho, si nos damos cuenta, hay personas que les gusta abrir los cómics en 180 grados. Estos cómics difícilmente se puede hacer. Si nos damos cuenta, vamos a tratar de ir abriéndolo a 180 grados. Si se dan cuenta, ya está sonando y se cierra. Ya. Entonces, primer consejo, nunca abran estos tomos al máximo. Hay varias personas que los colocan aquí en las mesas y los abren y los dejan así al máximo. No, si hacen eso, en algún momento el cómic va a ceder y las hojas van a empezar a salirse. Recuerden que hay que cuidar estos tomos. Pueden ser grandes, pueden verse firmes, pero tienen un límite en el cual se pueden abrir. ¿Cuál sería la abertura máxima? Sería esto, como 45 grados más o menos. ¿Ya? Más de eso van a dañar el lomo y se van a empezar a salir las hojas y no es la gracia tampoco. Si los están leyendo, tienen que tener siempre conciencia de que hay que apoyarlos en alguna parte. Entonces, mi consejo es, si están en el aire, tomen su tomo, tomen su mano y pónganlo acá. Siempre que quede sujeto en la parte del lomo y la tapa contraria con la cual que están leyendo. La pueden sujetar con el dedo gordo, con el brazo, como ustedes estimen conveniente. Cuando ya tienen bien sujeto esto, pueden empezar a hojearlo y tienen que utilizar ambas manos para leerlo. Difícilmente leerlos de otra forma. A medida van avanzando, el tomo cada vez es más complejo de leer. Si se dan cuenta, se van abriendo algunas páginas, entonces ahí ustedes se pueden ir apoyando en la mesa. Pueden colocar esto aquí abajito y lo van leyendo. Pueden colocarlo quizá en la mesa y van leyendo. Leen esta página primero, dan la vuelta, se apoyan acá. Créanme que puede ser un poco tedioso para leerlo, pero va a valer la pena porque sus cómics van a durar muchísimos años. Y esa es la idea. Recordemos que la gracia de esto es recuperar cómics que tardaron muchos años en ser recopilados, al menos en español. Los que llevamos años coleccionando sabemos que, por ejemplo, el Spider-Man de Lee y Ditko muy difícilmente lo pudimos haber conseguido. En España, estos tomos Omnigold creo que empezaron a salir el 2010 más o menos, o sea, hace como 11 años, 12 años atrás. Acá en Latinoamérica, si bien traían algunos de estos tomos desde Panini, desde España, se empezaron a masificar con la llegada de Panini a Latinoamérica, eso que decía hace unos 3 o 4 años, y ahí están obteniéndose un valor mucho más asequible. Si usted quiere saber cómo conseguirlos de forma económica, en la descripción voy a dejar unos videitos explicando cómo comprarlos en línea con algunos truquitos para que les salgan súper baratos. Por ejemplo, solo para que se hagan una idea, estos cómics podrían estar en una tienda especializada a 50.000 pesos, más o menos, 50 lucas.
Chilenos estamos hablando, no sé cuánto será en otro país. Pero si lo compra en internet, yo he comprado todos estos por internet. No me han salido ninguno más de 20.000 pesos. ¿Ya? Así que créame que esos videitos que están allá abajito en la descripción les van a servir muchísimo para comenzar su colección de Omnigolds o Marvel Golds. Ya. Y ahora vamos con el contenido de esta maravilla. Este tomo está guionizado por Stan Lee y dibujado por el tremendo Steve Ditko. Y la portada que vemos acá, que es la misma que está acá, fue realizada por Jack Kirby. Esto es como para partir algunos datitos. Este mismo cómic le va explicando todo. Al final tiene un montón de extras que les va a ayudar a entender la maravilla de tomo que está acá. Si me da un segundo. Ya. Por ejemplo, esta es una de las portadas más conocidas de los cómics. Como les digo, fue realizada por el señor Jack Kirby. Pero el original fue realizada por Steve Ditko, que es el creador de Spider-Man junto a Stan Lee. Y si se dan cuenta, esta fue la original de Ditko. Y por alguna razón a Stan Lee no le gustó y le solicitó una extra a Jack Kirby. Y al final esta fue la que salió y se popularizó por todos lados. Además, este es material extra que tiene el cómic. Aquí en las últimas páginas podemos revisar cuál fue el diseño original del Hombre Araña. Inicialmente, Stan Lee le solicitó a Jack Kirby que creara el traje del Hombre Araña. Pero si nos damos cuenta, es un traje bastante similar al Capitán América. Por suerte, a Stan Lee no le gustó el diseño de Jack Kirby y le solicitó a Steve Ditko que creara un traje que es el que hasta el día de hoy tiene el Hombre Araña y que lo tenemos acá. A todo esto, Steve Ditko es uno de los mejores diseñadores de personajes de cómics de todos los tiempos. Por ejemplo, él ha creado al Hombre Araña, como ya sabemos, creó a Question, creó al Escarabajo Azul, al Doctor Strange y así. Pero sus diseños son tremendamente geniales. Por ejemplo, si nos damos cuenta, la gran mayoría de los personajes que él diseñó hasta el día de hoy mantienen esa misma estructura o diseño. Por ejemplo, ahí tenemos al Camaleón, creado por él. Tenemos al Buitre. Es básicamente el mismo diseño que ha ido variando muy poquito. Doctor Octopus. Sandman. Bueno, el Doctor Doom no. Pero el Lagarto sí. Ahí tenemos al Lagarto. Electro. Recordemos que, por ejemplo, para la película de Amazing Spider-Man 2 trataron de crear un Electro azul. Ahora en la nueva película de Spider-Man No Way Home volvió a hacer un Electro amarillo y se trata de copiar este diseño también de Ditko. Si se dan cuenta, era un gran creador de diseños. Ahí tenemos a Misterio, que es básicamente igual. ¿Para qué hablar del Duende Verde, que sigue exactamente igual? Una de las gracias de este diseño es el original, que no tenía su planeador con forma de murciélago, sino que era una especie de escoba o de aspiradora, no sé cómo decirlo en verdad. Kraven el cazador. Tremendo diseñador el señor Ditko. Además, en este cómic podemos encontrar algunos datos, por ejemplo, de cuánto es capaz de levantar Spider-Man. Por ejemplo, aquí hay un detalle que dice: como tiene la fuerza proporcional de una araña, Spider-Man es uno de los superhéroes más fuertes. Solo Thor, Hulk y la cosa sería la mole, le superan. Y debemos recordar que Peter Parker aún es un adolescente y que todavía no ha alcanzado su adultez. Esta es una de las cosas interesantes de este tomo. Aquí estamos viendo al Spider-Man adolescente, que fue picado como a los 15 años y todavía está en el colegio en este tomo. O sea, llega como hasta los 16, 17 años. Y nos va explicando cuáles son los poderes. Súper bien explicado. Hasta cómo funciona su lanza telaraña.
Muy, muy interesante. Acá al final tenemos una historia muy divertida que nos explican el señor Stan Lee y Steve Ditko cómo es el proceso de creación de un capítulo del Hombre Araña. Muy, muy simpático los que puedan tenerlo. Ahí vemos, por ejemplo, Stan Lee que dice que en la noche se le ocurren las ideas, que por lo general Steve Ditko anda con sueño, malhumorado, que mientras está escribiendo o dibujando, Stan Lee lo va llamando y tiene que ir cambiando cosas. En verdad, muy, muy simpático este cómic cortito. Y además nos incorpora la primera aparición del tío Ben y la tía May, que no fue precisamente en un cómic de Spider-Man, fue en Stranger's Tales, sí creo que es Stranger's Tales 97. Y nos contaban una historia bastante extraña al estilo de La Dimensión Desconocida, llamada Adiós a Linda Brown, donde May y el tío Ben estaban cuidando a una niña que podría haber sido su sobrina y que de repente despertaba en las noches y andaba en silla de ruedas, pero en algún momento ellos se percataron de que era una sirena. Qué loco, nunca más habló del tema, pero aquí podemos ver que Stan Lee y Stan Lee y Steve Ditko de repente reciclaban ideas. Vamos ahora a ver lo del Hombre Araña, pues estamos acá para ver al Hombre Araña. Amazing Fantasy número 15 de 1962, uno de los cómics más importantes de todos los tiempos, ya que nos presentaba al Hombre Araña, un adolescente que adquiría los poderes de una araña y aprendía a lo largo de este cómic que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahí está su tío Ben, la tía May. En esta historia ya empiezan a aparecer todos los personajes clásicos. Tenemos a Flash Thompson, tío Ben, como ya vimos, tía May. ¿Quién más podemos ver por acá? En fin, si usted empieza a leer este cómic se va a dar cuenta que, por ejemplo, la película de Sam Raimi, la del 2000 del Hombre Araña, o del 2001, ya ni me acuerdo cuándo salió, estaba muy, muy, muy bien adaptada, o mejor dicho, estaba adaptando muy, muy bien el cómic creado por Stan Lee. Por ejemplo, ¿cómo no recordar, o mejor dicho, cómo olvidar cuando el Hombre Araña se enfrentó a este luchador en la película? Vemos, por ejemplo, cuando el ladrón pasa, Peter había tenido una discusión con el tipo que le daba el dinero, deja que se vaya, y el policía dice, debería... Le pregunta por qué no lo detuvo y dice, ahórrese las palabras, abuelo, tengo mucho que hacer. Lo siento, amigo, ese es su trabajo, estoy harto de que todos me tomen por tonto. Ya a la larga, como ya sabemos todos, esto no es spoiler para nadie, al final ese mismo ladrón es el que termina matando a su tío Ben. Y por eso el señor Peter Parker asume la identidad del Hombre Araña para defender a todos, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como nos dice aquí al final. Que ojo, no es una frase que diga el tío Ben en ninguna parte del cómic. Aparece como texto final acá. Por ejemplo, aquí dice, una figura delgada y solitaria se aleja en la creciente oscuridad. Ha aprendido que en este mundo un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El narrador es quien dice esa frase clásica originalmente. Y si nos damos cuenta, también aquí en este tomo nos van publicando todo lo que hay. Pues. Nos publican importantes anuncios del editor, algunos textos para ir entendiendo el contexto. Nos contaba, por ejemplo, que Amazing Fantasy era un cómic una colección que estaba cerrando. Entonces, por el éxito del Hombre Araña, se le entrega una colección aparte, de Amazing Spider-Man. Y sale, de hecho, con los Cuatro Fantásticos en la primera portada de ese cómic. Una historia que también fue... Recordemos que los Cuatro Fantásticos fueron creados por
Stan Lee también. Entonces él, mientras guionizaba Los Cuatro Fantásticos, también estaba haciendo El Hombre Araña. Una de las gracias de esta historia es que, por ejemplo, en alguna parte de por acá tenemos una especie de enfrentamiento de El Hombre Araña con los Cuatro Fantásticos. Acá está. Si se dan cuenta también, el primer villano del Hombre Araña sería el Camaleón. Y aquí, por ejemplo, Spider-Man trata de ir a pedirle trabajo a los Cuatro Fantásticos uniéndose a su equipo, cosa que los Cuatro Fantásticos rechazan. Mientras tanto, Spider-Man se enfrenta a ellos y los derrota. Esta misma historia después es rescatada por Stan Lee y Jack Kirby en un anual, creo que fue, a ver, pero que está en este mismo tomo. Si me dan unos segundillos, yo creo que soy capaz de encontrarlo. Acá está. Fantastic Four anual, número 1. Y aquí se rescata esa misma historia. La misma historia que había dibujado Steve Ditko y guionizada por Stan Lee. Ahora la dibuja Jack Kirby, que era el dibujante habitual de los Cuatro Fantásticos. Ahí ustedes, al gusto de consumidor, ¿cuál cree que está mejor dibujada? Muy interesante que hayan incluido todo lo referente a Spider-Man de aquel periodo en este cómic. Y eso pues, un cómic sumamente interesante, si bien es un cómic de los 60 y tiene el estilo de guión de los 60, donde se explicaban las cosas más de una vez, que a veces los textos eran tediosos, etc. De alguna forma Stan Lee está brillante acá y hace unos textos muy simpáticos, fáciles de leer, aun cuando a veces es redundante en algunos temas, no deja de ser entretenido. Y se puede decir que este tomo ha envejecido bastante bien. Estas historias de Spider-Man del 62 y el 63 y el 64 han envejecido increíblemente bien. Entonces este tomo yo lo recomendaría completamente. Si solo puede comprar un tomo de esta colección, que creo que son 9 tomos, créame que este va a ser una de las mejores opciones. Dicho eso, les solicito como siempre, suscríbanse. Créanme que me gusta mucho ahí conversar a veces con la gente que me va posteando, así que incluso si no se suscribe, escríbame, yo ahí converso, lo paso súper bien en esto. Cuídense mucho, soy el licenciado sin licencia, espero servirles de ayuda, cuídense mucho, nos vemos, chau.